El Renacimiento se refiere a una serie de cambios tanto económicos, sociales y políticos que afrontó Europa. Los cambios políticos fueron a la vez causa y consecuencia por obra de un proceso de retroalimentación. Por una parte, el feudalismo le había proporcionado estabilidad social a Europa, librándola de las destructoras invasiones de vikingos, magiares y sarracenos de siglos precedentes. Desde la época carolingia, los métodos agrícolas habían experimentado una revolución, con nuevas técnicas de ganadería y cultivo. Los burgueses conformaron una nueva clase social, activa y emprendedora. Las ciudades y la burguesía fueron así el motor en el cual se apoyaron los reyes para imponerse progresivamente a sus turbulentos señores feudales. La burguesía constituía una minoría que fue ganando y controlaban progresivamente el poder económico y el prestigio social. La actividad comercial definió los perfiles de un nuevo grupo llamado a ejercer un indiscutible protagonismo en la activación de la economía europea y en su evolución hacia nuevas formas capitalistas. Las principales ciudades portuarias y mercantiles del continente contribuyeron el ámbito natural de desarrollo en esta burguesía negociante. Entre ellas cabe contar a Génova, Venecia y Florencia en Italia. La fuente de los ingresos, que no provienen del trabajo, y el factor de acumulación de riquezas para la burguesía los constituyen la plusvalía, generada por el trabajo no retribuido del obrero y la explotación de los pequeños productores y de los pueblos de otros países. Santo Tomás de Aquino identifica la existencia de interés con la usura, que condena éticamente. También trata temas relacionados con la propiedad privada o la esclavitud, aunque su enfoque es simplemente ético. Aristóteles es el primero en distinguir las diferentes técnicas económicas a usar en el ámbito de empresa y de la familia. Considera el dinero en uno de sus dos usos, como medio de cambio y como mercancía útil para facilitar los intercambios. Los puntos más importantes son la propiedad privada. Esta estimula a los hombres a cuidarla y administrarla. El trabajo. Le agrada a Dios ver a los hombres trabajar, pues así se gana honradamente y pueden atribuir al diezmo. El salario. El Estado debe fijar salarios de acuerdo con el precio de la producción. El comercio es una actividad mal vista por la injusticia que puede generar. Esta actividad puede apartar a los hombres de Dios y es una actividad antinatural. El precio justo es el precio que permite al productor o el comerciante vivir dignamente con su actividad y a la vez permite que dicho bien o servicio pueda estar al alcance del consumidor o ciudadano que lo necesite o lo requiera. El obispo Nicolás de Oresme escribió en 1360 una obra donde estudia el origen del dinero, donde le da valor al oro y la plata en el sistema monetario, ya que debía regular la proporción de sus valores monetarios. Oresme también defendía la competencia del príncipe para acuñar la moneda, pero el rey no era su dueño, porque la moneda sería un instrumento legal para el cambio de riquezas naturales entre los hombres. En conclusión, la moneda pertenecería realmente a quienes poseyesen esas riquezas. A partir del siglo XV, una serie de circunstancias instalaron las bases para que los europeos realizaran la expansión hacia otros territorios. Gracias a la aplicación de avances científicos y técnicos, se logró una navegación más segura que permitió realizar viajes más largos. Los adelantos más importantes fueron la creación de nuevas embarcaciones como la carabela, aparatos de medición como la brújula y el astrolabio, y la precisión en la cartografía y los mapas de la época. Algunos factores que posibilitaron la expansión fue la revitalización de la economía que impulsó a los comerciantes burgueses a buscar nuevos mercados. También la producción como la seda y las especies que llegaban desde Oriente. Esta ruta era conocida como la ruta de la seda. También el oro y la plata con que se hacían las monedas provenían de África. Fue necesario encontrar rutas de navegación que conectara a Europa con Oriente. A partir del siglo XV, esto tuvo un cambio rotundo, ya que viajeros de Europa quisieron ver que había más allá de lo que podían observar, siendo Cristóbal Colón quien en sus viajes descubrió un nuevo mundo, uniendo de esta forma para siempre los destinos de América y Europa. El 12 de octubre de 1492, un grupo de españoles liderados por el italiano Cristóbal Colón llegó a una isla llamada Guanahani,
Aunque ellos pensaron que estaban en Asia, en realidad habían descubierto un nuevo continente, o sea, América. Colón regresó enfermo de su último viaje y falleció en 1506 en Valladolid, pensando que había llegado a Asia y sin saber que había descubierto un nuevo continente. Fue Américo Vespucio, un navegante de Florencia, el primero que dijo que esas tierras pertenecían a un nuevo continente, al que le puso en 1507 su nombre, que es América. Fue un proceso histórico que presidió a la formación de la gran producción capitalista y separa de los medios de producción al productor. La acumulación originaria del capital va acompañada en primera de la ruina en masa de los productores de mercancías, sobre todo campesinos, y su transformación en individuos carentes de medios de subsistencia, y por ende, obligados a vender su fuerza de trabajo a los capitalistas. En segunda, de la acumulación de riquezas monetarias en manos de determinadas personas, riquezas necesarias para las empresas capitalistas. Por tanto, el proceso que engendra el capitalismo solo puede ser uno, el proceso de disociación entre el obrero y la propiedad sobre las condiciones de su trabajo, proceso que de una parte convierte en capital los medios sociales de vida y de producción, mientras que otra parte convierte a los productores directos en obreros asalariados. Es un sistema político y económico basado en la idea de que los países son más ricos y prósperos mientras más metales preciosos puedan acumular. El mercantilismo se basa en tres características fundamentales. 1. La acumulación de riqueza es esencial para el desarrollo económico de un país. A mayor acumulación de riqueza, mayor prosperidad y poder político. 2. El Estado tiene el rol de utilizar e imponer todos los mecanismos que sean necesarios para lograr el objetivo de acumulación de riqueza. Y 3. El comercio a nivel global es inalterable. Para que el comercio ayude a la acumulación de riqueza, se deben controlar los flujos de entrada y salida, es decir, las exportaciones superan a las importaciones. El mercantilismo, como corriente de pensamiento económico, rompió con los valores morales y religiosos, dominantes en la Edad Media, siendo sus características centrales la intervención estatal y el proteccionismo. Los enfoques metalistas consisten en que el dinero, si bien puede realizar diversas funciones, tiene su origen como un medio de transacción. Así, el intercambio se realizó inicialmente mediante el trueque. El segundo es que para poder desempeñar la función de medio de transacción, el dinero debe ser algo que sea de utilidad y tenga valor independientemente de su función monetaria. Se le conoce así porque fue un movimiento religioso cristiano iniciado en Alemania en el siglo XVI por Martín Lutero. La reforma tuvo origen en las críticas y propuestas con las que diversos religiosos, pensadores y políticos europeos buscaron provocar un cambio profundo y generalizado en los usos y costumbres de la Iglesia Católica. Numerosas ciudades eran muy ricas gracias al comercio, pero el grupo más importante en Alemania era la alta nobleza. Los grandes nobles eran casi independientes y señores de numerosas tierras y vasallos campesinos. Siempre estaban conspirando contra la autoridad del emperador germánico, que apenas tenía poder sobre ellos. Pero junto a la alta nobleza existía una pequeña nobleza formada por los nobles más pobres. A principios del siglo XV, esta pequeña nobleza estaba completamente arruinada, y para recuperar sus ingresos, los pequeños nobles buscaban una oportunidad para apoderarse de los bienes y las improductivas tierras de la Iglesia Católica. En 1524 estalló una rebelión de los campesinos contra la nobleza. Lutero tuvo una intervención en el conflicto que se plasmó en la publicación de 2 escritos. El primero incitó a la reconciliación en su obra Exhortación a la Paz, a propósito de los 12 artículos de los campesinos, donde criticaba tibiamente los abusos de los nobles y condenaba con fuerza la pretensión de los campesinos. Pero la obra no solucionó el problema. El impacto del fracaso de la rebelión para la reforma fue muy importante. Las clases bajas dejaron de considerar a Lutero como un defensor de la justicia social al percibirlo como un amigo de los nobles y de los príncipes.